Bueno, hemos sabido que la Junta de Accionistas de Graña y Montero, en la que figuran 4 de las AFPs, es decir, el fondo de numerosos trabajadores, el fondo de jubilaciones de numerosos trabajadores peruanos, pero también fondos de inversiones extranjeros, sesionó hoy esta Junta de Accionistas y el día de hoy cesó de caer la acción de Graña Montero y ha sido cotizada al alza su acción. ¿Qué cosa podemos comentar sobre esta situación? Repercusiones sobre una empresa que emplea a 35.000 peruanos. Bueno, primero diré que esta es una empresa importante. Creo que no habrá peruano que esté poniéndole velitas a Jesucristo para que esta empresa cierre. Le da, como bien lo ha dicho, le da trabajo a 30.000 peruanos y es una empresa constructora emblemática del país. Y la decisión que han tomado, de repente un poco tardía, de esta movida del directorio a raíz de la delación del señor Barata, como bien lo ha dicho, ha frenado la caída de su cotización en bolsa, pero aún así la caída, a pesar que se ha recuperado el día de hoy 17%, la caída sigue siendo muy sustantiva, importante, 41% en la última semana. Yo creo que las medidas que han tomado, este cambio de directorio, el nombramiento del nuevo gerente de operaciones, los acuerdos que debe haber tomado hoy día la Junta de Accionistas, va camino a que la empresa, a pesar de las dificultades que tiene, las obligaciones que va a tener que asumir, esta empresa, por el bien del país, tiene que volver por el camino de la recuperación. Y aquí tenemos que llamar la atención porque a veces acá, arrastrados por esta legítima vocación que hay en el país por capturar a los que han sido sobornados, corrompidos, y cerremos la empresa, liquidemos, intervengámosla, pero en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza, que son los ejes donde se está manejando la fuente de la información, la lógica ahí no es cerrar las empresas, porque tienen una dimensión más allá del aspecto estrictamente ilícito, del aspecto penal. Así como tiene un fuerte impacto, por ejemplo, la paralización de las obras de Odebrecht y sus asociados en el país se ha parado. Se ha cerrado prácticamente el gasoducto del sur. Se ha parado Chavimochi, se ha parado, está por pararse Olmos Tinajones. Hoy día he visto eso le concierne a usted directamente como congresista de esa región. Hoy día ya se está poniendo en tela de juicio también lo de la hidroeléctrica de Chaquia. Entonces está bien. Bueno. Claro, tiene que haber intervención, pero lo que no se puede parar es la actividad económica. Esas fuentes, no solamente de energía, sino que proveen de servicios, que proveen, por ejemplo, de recursos humanos, tienen que seguir funcionando. Es obvio que no se van a hacer por aquellos que han cometido ilícitos penales. Pero esa, por ejemplo, la hidroeléctrica del Chagria, que da 400 megas de energía, no puede dejar de suministrar este mercado interno de energía que cubre casi el 10% de todos los peruanos. Entonces, yo creo que el gobierno es el que tiene que liderar, está bien, una lucha frontal contra la corrupción, que los sobornados y los sobornantes no queden impunes, pero después de eso, ¿qué? ¿Después de eso qué? A ver, vamos a preguntarle al señor Arce, ¿después de eso qué? Porque él es miembro de la Comisión Lavajato, que sesiona mañana martes, ¿no? Y a la que han convocado, ya 1 de marzo, a 2 de los renunciantes de Graña Montero, no a 3, porque uno de ellos ya fue, el señor Alvarado Zucker, ya asistió. Ya estuvo en la comisión. No ya fue en el sentido de la jerga reciente, sino que ya asistió. Y han convocado ustedes mañana a 2 de los renunciantes, es decir, el señor José Graña y Hernán Graña, me parece, ¿no? Sí, ¿Qué cosa esperaría usted oír de ellos? Lo primero, precisarle, no soy miembro titular de la Comisión Lavallato, pero estamos participando activamente con el congresista Quintanilla. Su colega Castro, el titular, efectivamente. Sí, bueno, ya no viene al caso por comentar el porqué. Sí. Lo concreto es que por fin se está asumiéndose la responsabilidad, en este caso, de parte de la Fiscalía, de sacar la información respecto a esta delación que está haciendo el señor Barata con respecto a estas empresas peruanas, que eran socios estratégicos de Odebrecht. Y en eso sí yo discrepo con lo expuesto por el congresista, porque estas empresas sabían muy bien de estos acuerdos que existían para poder recibir beneficios particulares, en este caso las autoridades, para ganar licitaciones y sobrevalorar obras. Hay algo muy concreto. Por supuesto. ¿Tenemos evidencia de eso? Por supuesto, hay una cuestión elemental. Los costos de la empresa, si son socios en un consorcio, comparten esos costos proporcionalmente. Existía una división dentro de Odebrecht que se encargaba de pagar estas coimas. Al existir esta división de operaciones estructuradas, evidentemente ellos tenían hasta las fórmulas para hacer la distribución de esos dineros.
¿Usted cree objetivamente que solamente asumía Odebrecht la coima? Y a la hora de repartir las utilidades, estas empresas, Graña y Montero, JJ Camet, ICSA, empresas muy reconocidas, pero que estuvieron trabajando de manera conjunta en la ejecución de estas obras, ganando dinero. Graña y Montero, si tiene esa premisa, digamos, interpretativa, ¿cómo ve el futuro? Es que es muy importante recordar qué decía Odebrecht también cuando empezó las denuncias. Recordemos, el 2009 empieza todo este tema de lavallato con una denuncia de lavado de activos. Y hasta el 2013, en ningún momento, la empresa Odebrecht reconocía que había cualquier problema. Han jurado por la Biblia, han jurado por la patria, en diferentes juicios, donde manifestaban que era una empresa totalmente transparente, pristina, limpia. Después, cuando ya las evidencias, en este caso, cuando encontraron a la secretaria con información fehaciente, no les quedó otra alternativa. Y en este momento el señor Odebrecht ha sido sentenciado a 19 años y se ha sometido a esto de la delación premiada para aminorar su pena en cárcel. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de información, para saber qué autoridades habían estado involucradas en los casos de corrupción. Para nosotros, en lo particular, este es un caso execrable porque se ha jugado con los intereses de un país. Y las empresas peruanas, por muy buenas empresas, el futuro, por todo el entonces, prestigio. El futuro De la empresa. ¿Cómo ve usted el futuro de esa empresa? En este momento, que pase? Lo correcto, sí, de alguna manera, para lavar la imagen, debería colaborar con el Poder Judicial, debería colaborar con la Fiscalía e informar a qué nivel fue el acuerdo que tuvieron ellos. Porque definitivamente la imagen está mancillada. De alguna manera están reestructurando, hay un cambio, están cambiando al señor José Graña Miroquesá, presidente de Graña y Montero, han cambiado al gerente general, a Mario Alvarado Fluker, a Hernando Graña, miembro del directorio, ahora está un tal señor Luis Díaz como nuevo gerente general de la empresa. Pienso que lo más objetivo en este momento, ante tanta información, recordemos, la delación premiada funciona si es que la información declarada por la persona que está sometida es verdadera. Si hay información falsa, inmediatamente se cae todo el proceso de delación premiada y van a purgar cárcel en los años que han sido ya sentenciados. Entonces no le queda otra alternativa con una visión objetiva para estas personas. Usted lo que se exige a todo ciudadano es que ellos informen lo que saben, que eventualmente saben, hecho por sus socios. No necesariamente saben todo, ¿ah? Usted dice que saben todo, pero si yo le pregunto cómo se manejaron las finanzas de su Frente Amplio durante las elecciones, y si Verónica Mendoza recibió tal o cual plata, y si el señor Arana, seguramente tampoco lo sabe usted. Me dirá, yo no lo sé, ¿no? Y son sus socios, es la gente que hizo algo en común con usted. No necesariamente uno sabe todo lo que hacen los demás. Yo me refiero estrictamente a la participación que tuvieron en la ejecución de las diferentes obras. Ellos tuvieron una participación de un porcentaje determinado en la construcción de diferentes obras, donde tenían que aportar con maquinaria pesada, donde tenían que aportar con equipo técnico, con efectivo. Y a la hora de cobrar las utilidades, evidentemente en función de su participación, hacían un prorrateo y ganaban sus utilidades. Usted quiere saber cómo se dice eso, que digan todo lo que saben. Y después, ¿qué pasa con esta empresa? El señor Velázquez Quezquén se ha referido a otros proyectos concretos, Chavimochic, la central hidroeléctrica de Huánuco y también Olmos, ¿no? ¿Qué cosa cree usted? ¿Cuál es el pensamiento del Frente Amplio, digamos, o en Perú Nuevo, Nuevo Perú, respecto de lo que debe pasar con una empresa de este tipo? Bueno, una vez que puedan colaborar con la justicia, evidentemente continuar con sus actividades, pero asumir todo el costo y la responsabilidad. Acá tiene que haber indemnización para el Estado por todo el perjuicio que se ha ocasionado. Es una gran empresa, no tiene ninguna culpa las personas que trabajan. Es de las principales empresas que generan empleo en el país, pero tienen que asumir su responsabilidad frente a una circunstancia de esta naturaleza. Las acciones han caído 60%, y no solamente en el Perú, en la Bolsa de Nueva York. Ha incrementado, sí, para el día de hoy, pero es marginal versus la cantidad de dinero que están perdiendo en acciones. Si yo fuera accionista en este momento, demandaría justamente la necesidad de recuperar nuestros capitales. Pero no es accionista usted. No, evidentemente me gustaría. Pero hay algo muy importante, quiero precisar si algo, me permite, solamente para cerrar. Algo muy importante. Respecto al tema de las AFPs, hay dinero de todos nosotros invertido.
Sí. Cuando usted dice que de repente somos accionistas, los ciudadanos que nos están viendo, es el dinero de cada uno de los ciudadanos que aportamos mes a mes, que nos descuentan un promedio del 12%, con unas comisiones leoninas, discúlpeme el término, pero las AFPs han estado aprovechándose durante todos estos años, y el 2008, revise usted cuánto de dinero se ha perdido justamente con estos dineros invertidos en estas empresas. Yo concuerdo con todo lo que dice ahorita Arce. Yo no he dicho de que impunidad para las empresas. Yo lo que he dicho es lo siguiente. ¿Por qué Estados Unidos hace este acuerdo con las empresas, estas empresas brasileñas, y les impone esta multa? Porque, como se dice, que obviamente ellos la actividad tiene que seguir para que puedan pagar estas indemnizaciones. Yo no he dicho, y también lo digo con sinceridad, yo no creo en lo que había dicho el gerente de Graña y Montero en la comisión de que ellos no sabían nada. Yo no creo eso, pero tampoco puedo aterrizar en una conclusión. La investigación lo dirá y tendrán que pagar las responsabilidades y las indemnizaciones. Lo que creo que tenemos que mirar es más allá. ¿Cuánto se está cayendo el PBI, las inversiones? ¿Cuánto significa eso en lo que justos paguen por pecadores? Por ejemplo, cientos de miles de trabajadores que se van a ir a la calle. O sea, eso no quiere decir de ninguna manera que yo esté a favor de que no les impongan todo el peso de la ley si tienen responsabilidad. Eso lo dirá la investigación. Lo que creo que tenemos que hacer ahora es qué va a pasar más allá. Los proyectos que están paralizados tenemos que ponerlos en marcha. Yo no creo que sean las mismas empresas porque carecen de credibilidad, especialmente financiera, y no van a poder seguir operando. Pero yo creo que el gobierno ya debería estar poniendo en marcha, y lo he escuchado, ni siquiera esta es una idea inédita mía, sino de especialistas que escucho, de que lo que hay que hacer es procesos de intervención para que los proyectos sigan en marcha, sigan produciendo la rentabilidad que tienen, y obviamente que el Estado también pueda poner a buen recaudo la garantía de las indemnizaciones que se tienen que dar como producto de estos latrocinios que se han cometido. Pero yo creo que no nos debemos quedar ahí en el detalle. Yo no creo que debemos quedarnos ahí. Avalo y respaldo todas las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público, el Congreso de la República, y que los responsables sean sancionados severamente. Lo que yo estoy llamando la atención es la reflexión que hacemos con relación a esta empresa importante del país. Nadie va por que hay que cerrarla. Esa empresa tiene que continuar trabajando, pero eso no supone que le vamos a ocultar sus responsabilidades. Las tendrán que asumir. La investigación lo dirá. Pero en tanto eso no suceda, también tiene proyectos importantes. ¿Usted está de acuerdo, señora? Sería como cerrar el Hospital Loaiza porque trabajaba Carlos Moreno ahí. Exactamente. Nadie vendría esa idea, ¿no? No, definitivamente las empresas tienen que continuar, pero también tienen que asumir el grado de responsabilidad. La indignación que muestro, y creo que es generalizada, es por este ambiente de impunidad, donde se está acusándose con toda razón al ver la delación premiada de estos señores que están acusando. Los corruptores están informando que políticos están involucrados en corrupción. Pero también han hablado inclusive de estos miembros de estos tribunales donde había un arbitraje, una disputa entre el Estado y las empresas. Pero también ha habido estas empresas peruanas que han sido socios estratégicos para la ejecución de estas obras. Lo sorprendente es que durante todos estos años, mientras que en Brasil se iba denunciando, en un principio, como lo expresé hace un momento, las empresas no reconocían su responsabilidad, pero iban cayendo ministros, iban cayendo personalidades, hasta cayó un gobierno, y definitivamente hay responsabilidad. No, la presidenta por otra razón. Bueno, yo sé, pero es por el mismo, en un contexto, en un ambiente. Ella fue destituida. Y están siendo denunciados. El presidente Lula da Silva está siendo denunciado, está siendo procesado, justamente por su relación con estas empresas que se han dedicado a corromper la sociedad, pero en contubernio con otras, con empresas, con instituciones, discúlpeme, hasta periodistas involucrados en este tema. Lamentablemente han tejido una especie de cártel que ha generado que triangulen dineros llevando a paraísos fiscales para pagar estas coimas. Y evidentemente este ambiente de impunidad que hay en el país exige que haya una acción. Porque naturalmente nadie se atreve a hacer lo que ahora sabemos que se ha hecho si no se sintiera impune. Si la gente sabe que hay sanciones hechas por instituciones serias, no hace lo que se ha hecho. Pero eso existe hoy. ¿Usted cree que hay ahora un ambiente de impunidad en nuestro país? Bueno, algunos creen lo contrario. Mi percepción es que estamos siguiendo la información que se va recopilando, el trabajo de la Fiscalía que se viene realizando, pero parecería que viene por actos. Acto número 1,
salen acusaciones al gobierno aprista, ahí está el viceministro que está en cárcel, después viene el señor Ollantumala con el programa OH, después está el tema del señor Toledo. Yo lo que no entiendo, y pediría a la Fiscalía que se haga la inversión, que solicite al Ejecutivo que les dé el dinero suficiente para tener un pool de fiscales y se actúe con la mayor celeridad. Sé que es difícil, sé que es complicado. Ya, eso ya se ha hecho. Estamos avanzando. Fondos específicos atribuidos para mejorar el dispositivo de Fiscalía y de Poder Judicial. Eso se ha hecho. Estamos avanzando. Sí. El día que vino el señor Sánchez, sí, el fiscal de la Nación... Cuando lo invitaron amablemente. Cuando lo invitamos a la... ¿Y lo trataron amablemente también? Ajá. Menos amablemente, bueno, ¿no? Cada congresista es responsable de la manera como aborda las preguntas, ¿no? Yo puedo responder por mis acciones, pero lo importante es que el fiscal mencionó de la necesidad de tener recursos. Y el señor Gino Costa, congresista, le informó que sí había una asignación de 10 millones iniciales para poder fortalecer el trabajo de investigación. Pero es poco, porque imagínense toda la responsabilidad y la carga procesal que deben tener en este momento con todas estas informaciones. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la gente involucrada en este momento está tratando de desviar sus activos. Los que tienen bienes estarán deslindando sus capitales, estarán haciendo desaparecer pruebas. Y tenemos que actuar con la mayor premura. Señor Velázquez, que usted siente que hay un clima de impunidad. El otro día en su lugar estaba su compañero Mauricio Mulder, que nos dijo que él no blinda a nadie, ni siquiera a los apristas. Por supuesto. ¿Usted también diría lo mismo? Por supuesto que sí, por supuesto que Corona puede tener un militante del partido que puede haber incurrido en un ilícito de esta naturaleza. Es tan condenable y tan reprochable, y creo inclusive doblemente reprochable, porque nosotros tenemos muy clara del compromiso que tenemos con el país. Lo que yo sí creo es que la fuente de la información, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con todos los cuestionamientos que tienen, están trabajando en la línea que merecen los hechos que se vienen aconteciendo. Por ejemplo, Brasil le ha entregado la delación premiada a Estados Unidos, que Estados Unidos ha cerrado un acuerdo con Brasil y Suiza, y ya lo que la primera información que se tiene, que no tiene carácter de reserva en Brasil y el Perú, ya la tiene como producto del trabajo que han hecho los fiscales, es el tema de casi estos 29 millones de sobornos. Creo que va a salir más cosas, porque la declaración que ha dado Barata en Brasil todavía va a pasar por el lado de la homologación, o sea, el juez supremo va a tener que verificar si lo que ha declarado puede estar sustentado en otro tipo de indicios. Y lo que ha dicho el fiscal de la Nación es que en junio que se vence el plazo de la investigación, ya se levantará la reserva de esas delaciones y se va a conocer ya toda la información. Yo creo que en tanto eso suceda, me parece bien que la Comisión Parlamentaria siga trabajando en el análisis y en la investigación de los 20 proyectos que ha manejado Odebrecht, que la Fiscalía haga su trabajo. Yo creo que lo peor que podemos hacer ahora, que todos queremos que se sepa la verdad, que acabemos con la sospecha, porque tú eres de tal parte, tú eres sospechoso de todo. Hay que dejar que los jueces y los fiscales hagan su trabajo. Los adversarios políticos no son los mejores jueces. Hay que dejar que los fiscales y los jueces hagan su trabajo. Además, no van a poder blindar, no van a poder proteger a nadie, porque la fuente de la información viene de Brasil, viene de Estados Unidos, viene de Suiza. Suiza tiene todo el software. Hay algunos colaboradores y fiscales peruanos también, ¿eh? Claro, pero por ejemplo, el que manejaba esta famosa oficina de operaciones estructurales, que era donde pagaban los sobornos, está detenido en Suiza. Y la información, o sea, el software lo tiene Suiza. Nosotros conocemos la seriedad de las autoridades suizas, ellos no van a proteger a nadie. Cuando quieren, pero el tema de los americanos, por su secreto bancario que han ido modificando, es cierto. Yo creo que lo que hay que tener es paciencia, prudencia, que el Parlamento vaya haciendo su trabajo, que lo vaya avanzando, y que los jueces y los fiscales sigan poniendo a buen recaudo a las personas que están involucradas en estos hechos. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos dejaremos este tema genérico, que es el de las empresas brasileñas, que viene además del extranjero, y buscaremos algo peruanísimo, que es Chinchero, porque han habido... Nuestro segundo tema tiene que ver con la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco, puesto que el ministro de Transportes y Comunicaciones ha notificado ayer al consorcio aeroportuario Cunturhuasi que no habrán gastos del Estado mientras no se tenga el informe de la Contraloría. El Contralor de la República, por su parte, dijo que en menos de 90 días, 50 días, dijo, en algún momento este informe estará listo, y hizo entender
que así como había hecho observaciones al contrato original, las tiene también sobre la adenda que ha modificado en el contrato. Señor Velázquez Quezquén, su opinión sobre este ir y venir en torno al aeropuerto de Chinchero. Primero que el gobierno se impuso, y hay que ser honestos en decir que se impusieron ellos entrar al gobierno y destrabar proyectos importantes que estaban, el caso de la segunda pista del aeropuerto, Chinchero, la línea 2 del metro, ¿no? Y en este esfuerzo voluntarioso vemos a un primer vicepresidente que le dan la cartera de ministro de Transportes, y nadie pone en telejuicio la honestidad porque no hay ningún indicio que pueda vincular a un hecho ilícito al señor Vizcarra. Pero lo que sí ha mostrado es otros reproches sí se le han hecho en el Parlamento. Lo que sí ha demostrado es una absoluta incompetencia y, por decirlo menos, debilidad en mantener una posición de gobierno. Porque no hay que olvidar de que ellos firman la adenda, luego hay una llamada de atención, se prenden los reflectores, dan marcha atrás y le echan la culpa al Parlamento, que una carta de un parlamentario, a través de la Comisión de Fiscalización, había hecho que no firmen la adenda. Luego, a los 2 días, con el apoyo de la bancada fujimorista, ellos van a Cusco y suscriben esta adenda, a pesar que ya en ese entonces la Contraloría había advertido que habían riesgos, porque la Contraloría no le va a autorizar, pues, porque la Contraloría no hace gestión. Entonces, ahora, a raíz de que han firmado la adenda y se ha comenzado a cuestionar el modelo, o sea, supuestamente se ha distorsionado el modelo de una alianza pública-privada y se ha comenzado a explicar que los riesgos que siempre toda alianza pública-privada tiene que ver para que los asume el privado, ahora los ha asumido el Estado, y además porque el argumento que da el ministro creo que es el peor de los argumentos para defender esta obra, decir que le han ahorrado $500 millones al Estado. Es como si yo compro un inmueble a 20 años en una hipoteca, y obviamente que tengo que pagar los intereses de esos 20 años, y si yo lo pago el día de mañana, es obvio que no voy a pagar esos intereses, pero no es porque me he ahorrado. De todas maneras, por supuesto. Tampoco tenga tan buena imagen de los bancos. Y acá lo que está pasando es que la empresa les dijo, como no podía hacer cierre financiero, le dijo, ¿sabes qué? Los intereses son 23%, que es un ojo de plata. Entonces, ha tratado mal el tema de fondo, pero lo que más me preocupa es la debilidad para sostener una posición. Si era de ellos la correcta, han debido sostenerla. A mí me parece, por ejemplo, que el ministro anoche mismo en la televisión ha dicho que este era un contrato lesivo a los intereses del país. El contrato original. Claro. Y que por eso quisieron corregirlo con la adenda. ¿Sí? Yo digo, si yo hubiera sido ministro de Estado, tuviera a cargo de esa decisión, si yo veo que es lesivo, lo primero que hago es, primero, no suscribo ni una adenda. Segundo, promuevo que se deje sin efecto el contrato, y tercero, a los responsables los denuncio. No hace eso. Y luego, sobre esa lesividad a los intereses del Estado, firman una adenda que ha sido duramente cuestionada, no ha sido bien explicada, y ahora sucede, primero le echaron la culpa al Parlamento que por el Parlamento, y después ahora dicen, como ven que se le viene la interpelación y que los argumentos son poco sólidos, ahora dice, estamos a la espera, no vamos a hacerle ningún adelanto, porque en la adenda se establecía que había que darle $40 millones para que inicie las obras la concesionaria. No vamos a darle ningún adelanto hasta que no se pronuncie la Contraloría. Lo que pasa es que le quieren tirar la pelota a la Contraloría, y el Contralor ha dicho algo categórico, ha dicho, primero han hecho las cosas al revés. Lo primero que han debido es tomar en cuenta mis opiniones con relación a los peligros que hubiere, y ahora firman la adenda y ahora quieren pasarle la pelota a la Contraloría. La Contraloría ha dicho que no menos de 50 días va a evacuar un informe, pero eso no puede ser la condición. Eso no puede ser la condición, no le pueden echar la culpa a la Contraloría. ¿Cuál va a ser la opinión de la Contraloría? No hay que ser pitonizo para advertir que la Contraloría va a decir que ese nuevo modelo de contrato tiene muchos riesgos, y lo que están haciendo es lo que debieron hacer al comienzo, tomarse unos meses, conversar con las autoridades cusqueñas, hacer un compromiso, perfeccionar bien un contrato y evitar cualquier duda de suspicacia. Con todo esto que estamos viendo en Lavallato, no va a haber funcionarios. Pero, señor Velázquez Quezquén, usted tiene recuerdo cuando usted era presidente del Parlamento, han sido tomadas algunas decisiones también sobre las que tuvieron que regresar. No me haga recordar el caso Abago en particular. Si vemos un caso de ese tipo, es normal que ustedes creyeran que había que impulsar eso, se equivocaron, retrocedieron.
Claro, después de haber dicho y repetido que no retrocedería. No, Entonces, pero el caso Vago de repente me invitas para otra vez y te explico. Sí. Yo presidí el Congreso, había Sí, una por mesa eso, de por eso, diálogo sí. con Pizango en el Congreso y había una en el Poder Ejecutivo. Lamentablemente Pero, este pues, señor hubo que tiene un proyecto retroceder, político. pues. No, Hubo pero que- te digo lo siguiente. Si la adenda era para el gobierno, especialmente para el ministro Vizcarra, era la solución, era un ahorro que beneficiaba al Estado peruano, yo hubiera sostenido la adenda. Y si alguien me la cuestionaba, yo me iba. Pero ahora retroceder, lo único que muestran es debilidad en el argumento. Pero estoy diciendo que han habido casos en que han tenido No, que pues, retroceder, pese a sus pero convicciones al oficiales y al final de cuentas... hay circunstancias políticas que lo obligan a Y uno. y te digo, ¿qué va a pasar en 50 días cuando la Contraloría diga que esa adenda tiene riesgos y es perjudicial para el Estado? Volvemos a punto muerto, ¿cierto? Volvemos a punto muerto. Entonces, hay que proyectar hoy más que nunca este gobierno tiene que proyectar una imagen de unidad, de Pero al mismo autoridad. tiempo tiene que destrabar algo, impulsar algún pero proyecto, a cualquier costo no. satisfacer la demanda. No, pero a cualquier Ahora, costo no, el por favor. señor Vizcarra precisó algo que yo no le había escuchado hasta ahora, que el contrato firmado en julio del año 2014 prevé que no pueden haber cambios en el contrato durante los tres primeros años. Y es por eso, dice, que no se ha reducido como contrapartida en la negociación el lapso de la concesión, que sigue siendo 40 años. Sostiene que él va a proponer en julio que se reduzca a 30. Dio esa explicación. La idea de base es que se han sentido con las manos atadas por un contrato malo y que han tratado de enmendarlo en la medida de lo posible, lo que ha dado estos resultados efectivamente defectuosos. Señor Arce, su opinión sobre el tema. Yo parto con la afirmación que ha hecho el señor Edgar Alarcón en Perú 21. Él afirma que esta adenda podría ser ilegal. Esto es realmente grave. Y por esto es que el gobierno, aparte de la presión que está recibiendo de parte de la opinión pública y evidentemente del Congreso, pues en la comisión permanente la semana anterior tuvimos una posición frontal frente al accionar del señor Vizcarra, no le queda otra alternativa que someterse en este caso a la decisión de la Contraloría. Pero de alguna manera está deslindando la responsabilidad para poder enfrentarse al pueblo del Cusco. Yo quisiera partir con la premisa que el aeropuerto de Chincheros del Cusco es un anhelo del pueblo cusqueño y de todo el país. Nadie se opone en su sano juicio. Pero la forma como se está dándose, evidentemente que se pone en cuestión todo. Casos muy concretos. Se va a pagar 70 millones con dinero del Estado peruano para entregar en propiedad los terrenos. Se va a gastar 140 millones, 145 millones para hacer la remoción. 1.200 millones, 1.200 de remoción de tierra, 4 años. Al final. Después, se va a pagar 265 millones adicionales para la construcción en sí del proyecto. Prácticamente una obra del Estado. Y se le va a entregar en concesión los 35 años. 40 años. No, 5 años para la construcción y 35 años para su operación y mantenimiento. Ojo, la empresa, en este caso este consorcio Cultruasi, se hace cargo de las operaciones y el funcionamiento del aeropuerto. Evidentemente es todo esto a beneficio de la empresa en desmedro del Ahora, Estado. la pregunta es, y por eso es la el cuestionamiento. interpelación que ustedes están promoviendo, ustedes ambos, me parece, corre en un tiempo compatible con la espera que tenemos de la Contraloría. ¿No sería más razonable que así como usted le recomienda tomarse un poco de tiempo, señor Vizcarra, se lo tomen ustedes antes de ir a una interpelación sin saber lo que la Contraloría La interpelación piensa? tiene plazos constitucionales, no tiene plazos en el reglamento que podemos nosotros manejarlo del interior. Sí, pero pueden plantearla más tarde. No, yo creo que más bien esa es oportuna. Yo creo que en la medida que ahora, fíjate, tú acabas de decir que el señor Vizcarra ha sostenido de que no podía plantear modificaciones contractuales porque el 4 de julio vence los 4 años y solamente que el contrato permitía modificaciones de carácter financiero. Entonces, ¿cuáles son los dos argumentos que se ha dado? Por eso te digo, mira la contradicción. Los dos argumentos que ha dado el gobierno dice, el contrato no tenía cierre financiero. ¿Cierto? No tenía cierre financiero y no tenía establecido el criterio de la aplicación de los intereses que se iba a pagar. Eso la tasa, de los reproches que hizo la Exactamente. Entonces, sí, la decisión que han tomado de haber invertido el factor de competencia, en decir, bueno, ya tú no vas a buscar crédito financiero, no, yo te voy a dar la plata a través de un fideicomiso. Vas haciendo la obra, te voy dando. Es una plata hecha con recursos públicos. Entonces, ¿por qué
porque el mensaje al país hubiera sido también las condiciones, porque al cambiar las condiciones del financiamiento y de los riesgos, era evidente que eso tiene que tener un impacto en la rentabilidad de los 35 años de operación y mantenimiento y en el plazo. Entonces, ahora, así como una tabla salvavidas dice, vamos a pedir que disminuyan 10 años. ¿Por qué 10 años? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 15? Tiene que haber un estudio de eso. Por eso creo que estas son decisiones apresuradas para tratar de salvar que no lo censuren. Pero yo creo que hoy más que nunca... ¿Censuren o interpelen? ¿Cómo? No, el inconsciente está traicionado. No, mi inconsciente no. Te digo lo siguiente. Hoy mi bancada ha tomado el acuerdo de apoyar la interpelación. Pero no la censura, pero el ¿no? congresista Víctor Andrés García Belaunde ha hablado de una censura. Solo él. Yo no respondo por las otras bancadas. No. Yo sí respondo. No, tampoco la bancada de él, lo ha dicho yo creo que lo serio es escucharlo. Lo serio es escucharlo. Y la interpelación, lo que algunos que no creen en los valores democráticos creen que es una herramienta que afecta a la gobernabilidad, que genera distorsión del sistema democrático, al contrario, lo resuelve, lo consolida. Fíjate, cuando el Parlamento censuró a Ana Jara, primer ministro, dijeron, un hecatombe, va a haber golpe de Estado. Eso hace 20 años hubiera sido un golpe de Estado. ¿Sabes qué hicimos? Nombraron un nuevo primer ministro y le dimos la confianza a ese gabinete. Hubo una solución a esa crisis política en forma democrática. Acá queremos resolver este tema. Queremos, ¿no? Exactamente. Queremos que no era un amigo de ustedes, no era un enemigo hasta ahora, acérrimo, pero de por medio estaba el país. De por medio estaba el país. Y votamos a favor de esa confianza. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. El gobierno tiene que tener una posición clara, transparente y firme frente a este tema. Si eso va en beneficio del país, ¿por qué no vamos a apoyarlo? Nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie, ni con los que impulsan la interpelación, sino porque tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos voy a poner a prueba la divisa, si los adversarios pueden ser buenos jueces o no, porque vamos a hablar sobre Ollanta Humala, que no goza de la simpatía solo una de precisión. Sí. El problema de origen supuestamente está en la tasa de interés porque no estaba estipulado, porque no se informó a las partes en el proceso de licitación. Sí. Dentro del contrato se establece que tienen que pasar la información al órgano regulador, o sea, la OCITRAN. Y la OCITRAN sí ha emitido una información donde se establece claramente que la tasa de interés es del 9.3%. Esa era la base para poder desarrollar en este caso una estrategia para que se pueda solucionar este problema. Lamentablemente han evadido ese tipo de responsabilidades y ahora tenemos el problema en esta circunstancia, ¿no? De acuerdo. Vamos a ir a una pausa y hablaremos después sobre la demanda que ha hecho el abogado defensor del expresidente Ollanta Humala para que su defendido se vea liberado de la restricción de viajar al extranjero. Vamos a ver qué cosas piensan nuestros dos invitados. El abogado del expresidente Ollanta Humala compareció hoy ante la sala de apelaciones para solicitar que se levante la restricción judicial de salida al extranjero a su defendido. Uno de los argumentos que adujo es que ya no es más válido el poder que se había dado a una pariente para que pueda salir de nuestro país con los hijos. Nosotros hemos preguntado a nuestros televidentes qué piensan sobre esta medida judicial que está solicitando Ollanta Humala y los resultados los podemos mostrar. Son bastante contundentes. 21% aprueba que se modifique el régimen judicial, 79% cree que no se debe permitir esto. Esto sobre la base de más de 400 votos. Seguramente esa misma correlación existe a nivel general de nuestro país. Usted nos ha dicho que no hay que ser mal juez de los adversarios políticos. Los dice Ollanta Humala, sea un político todavía, su partido no tuvo candidatos en las elecciones, pero es una figura que presidió nuestro país durante 5 años. ¿Qué le parece a usted que haya solicitado esta indulgencia? Primero voy a tratar de hacer una abstracción y ponerme como abogado que soy. Yo creo que, fíjese, a Ollanta Humala lo incorporan en el procedimiento de lavado de activos al fiscal Juárez porque él, antes de dejar el gobierno, dice, las agendas yo se las dictaba a mi señora Nadine Heredia, todo lo que está escrito eso es mi responsabilidad, ¿cierto? Es un proceso de lavado de activos, que en la mayoría de los casos, cuando hay evidencias como las que se conocen, las medidas restrictivas de la libertad todavía son mayores. ¿Qué es lo que pasa? En ese entonces, el fiscal pide el impedimento de salir del país, que le impidan salir del país. Y lo que hace el juez, le aplica una medida más benevolente, más generosa. Le dice, señor, cada vez que usted quiera salir, yo no le voy a pedir que salga, pero tiene que dar cuenta al juzgado, tiene que dar cuenta al juzgado. Entonces ahora lo que quiere el señor Humala
dice su abogado, el argumento de su abogado, dice es que él en ese entonces con su esposa le habían dado un poder a su prima, a una señora Alarcón, para que pueda sacar a sus hijos al extranjero. La señora se quiere ir a trabajar a la FAO para gozar de la inmunidad. Ha querido ir, el juez la ha tenido que obligar a que se quede en el país. Señor juez, ¿no tenía inmunidad con ese cargo? Claro. Y segundo, en el caso del señor Ollanta-Humala, justo pide que esta medida, que es la más benevolente, de que tenga que dar cuenta al juzgado si se va a Chile, se va a cualquier sitio, no es un impedimento que no salga, sino que tenga que pedir autorización del juzgado para poder ir a donde él quiera ir. Entonces, más bien, ahora que ha salido esta delación de Barata, más bien creo que las medidas tienen que ser en sentido contrario, más restrictivas. Pero evidentemente esta es una maniobra de la defensa para tratar de alejarlo o desvirtuar los graves cargos que hoy día tienen con relación a los 3 millones de dólares que ha denunciado el señor Barata, que le ha entregado para la campaña del 2011. De tal manera de que, ¿por qué tanto brinco si el suelo está parejo? Si el señor dice, yo me quedo en el país, no me voy a mover del país, ¿por qué está pidiendo de que no tenga que rendirle cuenta al juzgado cada vez que quiera salir del país? ¿Por qué será, señor Arce? Ojo, no le han quitado el impedimento para que pueda salir del país. Así es, claro. Eso que quede sí, claro, claro, creo que el congresista lo ha expresado. En realidad se presta muchas presunciones. Con todo lo que va saliendo, hay mucha responsabilidad de la pareja, de la expareja presidencial en estos casos y estas denuncias de Odebrecht y todo el tema de Lavallato. Lamentablemente, lo que han estado haciendo desde que aparecieron las agendas y las múltiples denuncias que lo involucran en caso de corrupción, han sido utilizar estratagemas legales, leguleyadas, para tratar de alguna manera evadir su responsabilidad. Recordemos claramente que en un principio negaban las agendas, ante tanta evidencia. Era tan evidente que había información hasta de sus compras personales, donde figuraban los nombres de su propia familia. Entonces, en una agenda, como cualquier ciudadano, ponemos información personal. Entonces, es difícil negar algo tan evidente. Pero ellos lo han negado como una estrategia legal en un principio para poder generar una dilación de todo este proceso legal. Y esta interpretación, en este caso de querer tener libertad absoluta ante tanta presunción de responsabilidad, nos deja aún más preocupados. Acá hay responsabilidad que tiene que asumir y la obligación del señor Humala es estar acá en el país para rendirle cuentas y sobre todo saber justamente hasta qué punto tiene responsabilidad en el caso del tren eléctrico. ¿Qué responsabilidad tiene en el gasoducto del sur? Han inflado de tal manera, y es escandalosa, los presupuestos para que puedan facilitarle la licitación, en este caso a estas empresas. Si bien es cierto, es una alianza público-privada donde hay inversión también del privado, pero es más que evidente que siempre ha sido en favor de los intereses de estas empresas. Y ahí tiene mucha responsabilidad, tanto el señor Ollanta-Humala como la señora Nadine Heredia. Bueno, están ustedes con la mayoría entonces de los televidentes de las 5 a las 7 que han votado de esta manera que hemos visto, casi 4-1. Cuando la señora Nadine Heredia se fue a este contrato que de la noche a la mañana supuestamente le facilitaron en Ginebra, al fiscal le pidieron su cabeza porque no había pedido el que no tomado medidas. Claro, no tomó las medidas. ¿Y qué hizo el fiscal cuando se fue la señora Nadine Heredia? Pidió prisión preventiva. Y el juez tuvo que establecer una medida intermedia y decir no, la señora sí puede salir, pero con autorización del juzgado. ¿Por qué ahora, justamente donde se están reuniendo más elementos de cargo que ellos tienen que desvirtuarlo, respetando su presunción de inocencia, por qué ahora quieren que el juzgado no sepa a qué parte del mundo se va a ir el señor Ollanta-Humala, si él mismo dice que no le corre a la justicia? Además, bueno, hay un están cuarto usando tema. La figura del arraigo, porque supuestamente sí tienen familia, tienen trabajo en el país. Pero es evidente cuando solicitan... Trabajo no sabemos qué tiene. Habría que ver. Consultoría quizás. Habría que ver. Pero tiene su pensión de expresidente, que es el sueldo de un congresista, ¿no? Y que puede vivir ese. Señor Arce, hablemos sobre su bloque político, no sé cómo llamarlo, es una corriente al interior del Frente. El Perú ha sido reconocido a nivel Latinoamérica como uno de los países que ha fortalecido esta institución. Pero en este caso, Graña y Montero, involucrado directamente con Lavallato, involucrado directamente con esta empresa Odebrecht, pone en cuestión a las personas que han estado justamente en ese periodo donde se han hecho estas licitaciones y estos procesos donde hay coimas de por medio. Él ha sido miembro del directorio representando a las AFPs. ¿Cuándo ha sido miembro? Entre el 2000, es hasta el 2015, 2008 hasta el 2015, más o menos el periodo. No tiene nada que ver con la interoceánica. No ha firmado ahí nada, no ha tenido papel alguno
Pero sí en los otros casos, hay otros casos, ¿no? El tema del gasoducto del sur y todas estas obras que se han venido desarrollándose. La objeción principal que le hacemos es que él ha estado en una empresa que está siendo cuestionada en este momento. Y ya lo hemos discutido hace un momento. Imagínense, ha caído en la bolsa de valores casi 60% porque definitivamente esa aura de corrupción está cayendo encima de esta empresa. Y hay que tener la mayor transparencia en este caso. Con el respeto que me merecen, no. Esto lo ha pedido el congresista Quintanilla, pero con el respeto que me merecen, no, por una sencilla razón. Vamos al tema cronológico. El contrato del gasoducto se firmó en agosto del 2005. El señor Klimper fue nombrado miembro del directorio 6 meses después, o sea, no estuvo en la suscripción del contrato. Y además hay un error de concepto, no se ha leído las funciones de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Por ejemplo, el argumento que ha dado el congresista que ha pedido que sea removido, es decir, ¿qué pasa si el señor Klimper hace una emisión inorgánica? Un director de un Banco Central de Reserva no hace emisiones inorgánicas. La ley no le impide que tenga el derecho de opinar. Ahora, yo no conozco al señor Klimper, pero he visto su trayectoria y es un técnico de reconocida trayectoria, ha sido ministro de Estado, y porque aparece esta circunstancia de que ha formado parte del director de esta empresa, yo creo, cuidado, mañana estos ingenieros que han logrado que Graña y Montero sea una empresa prestigiosa durante 80 años, que han trabajado en planta, que no tienen nada que ver con la adición, solamente por el hecho de haber trabajado en Graña y Montero, están descalificados para poder prestar servicios. Yo creo que el argumento que se da es un argumento político. Además, el presidente... Por haber sido vicepresidente en la fórmula de Keiko Fujimori. Exactamente, yo creo que es un tema político, es muy débil el argumento que se da para poderlo remover, y es un hecho anterior, y segundo es que el presidente del Banco Central de Reserva, yo recuerdo que cuando nosotros ganamos la elección en 2006, él era jefe de plan de gobierno del Partido Popular Cristiano. Y hoy día el señor Velarde es reconocido en el mundo entero como uno de los mejores. Tenemos que hablar en los pocos minutos que nos queda, porque veo que sobre este punto hay una oposición total sobre una discrepancia respetuosa y democrática. El Perú ha sido reconocido a nivel Latinoamérica como uno de los países que ha fortalecido esta institución. Pero en este caso, Graña y Montero, involucrado directamente con Lavallato, involucrado directamente con esta empresa Odebrecht, pone en cuestión a las personas que han estado justamente en ese periodo donde se han hecho estas licitaciones y estos procesos donde hay coimas de por medio. Él ha sido miembro del directorio representando a las AFPs. ¿Cuándo ha sido miembro? Entre el 2000, es hasta el 2015, 2008 hasta el 2015, o sea, más o menos el periodo. No tiene nada que ver con la interoceánica. No ha firmado ahí nada, no ha tenido papel alguno. Pero sí en los otros casos, hay otros casos, ¿no? El tema del gasoducto del sur y todas estas obras que se han venido desarrollándose. La objeción principal que le hacemos es que él ha estado en una empresa que está siendo cuestionada en este momento. Y ya lo hemos discutido hace un momento. Imagínense, ha caído en la bolsa de valores casi 60% porque definitivamente esa aura de corrupción está cayendo encima de esta empresa. Y hay que tener la mayor transparencia en este caso. Con el respeto que me merecen, no. Esto lo ha pedido el congresista Quintanilla, pero con el respeto que me merecen, no, por una sencilla razón. Vamos al tema cronológico. El contrato del gasoducto se firmó en agosto del 2005. El señor Klimper fue nombrado miembro del directorio 6 meses después, o sea, no estuvo en la suscripción del contrato. Y además hay un error de concepto, no se ha leído las funciones de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Por ejemplo, el argumento que ha dado el congresista que ha pedido que sea removido, es decir, ¿qué pasa si el señor Klimper hace una emisión inorgánica? Un director de un Banco Central de Reserva no hace emisiones inorgánicas. La ley no le impide que tenga el derecho de opinar. Ahora, yo no conozco al señor Klimper, pero he visto su trayectoria y es un técnico de reconocida trayectoria, ha sido ministro de Estado, y porque aparece esta circunstancia de que ha formado parte del director de esta empresa, yo creo, cuidado, mañana estos ingenieros que han logrado que Graña y Montero sea una empresa prestigiosa durante 80 años, que han trabajado en planta, que no tienen nada que ver con la adición, solamente por el hecho de haber trabajado en Graña y Montero, están descalificados para poder prestar servicios. Yo creo que el argumento que se da es un argumento político. Además, el presidente... Por haber sido vicepresidente en la fórmula de Keiko Fujimori. Exactamente, yo creo que es un tema político, es muy débil el argumento que se da para poderlo remover, y es un hecho anterior, y segundo es que
El presidente del Banco Central de Reserva, yo recuerdo que cuando nosotros ganamos la elección de 2006, él era jefe de plan de gobierno del Partido Popular Cristiano. Y hoy día el señor Velarde es reconocido en el mundo entero como uno de los mejores. Tenemos que hablar en los pocos minutos que nos queda, porque veo que sobre este punto hay una oposición total sobre el una juicio, discrepancia respetuosa y democrática. El juicio que se está llevando a cabo finalmente a los autores mediatos del atentado de Tarata el 16 de julio de 1992, 25 muertos en el distrito limeño de Miraflores. El jefe fundador e inspirador de Sendero Luminoso asistió hoy a la audiencia y dijo una sola cosa: nada sobre las víctimas, nada sobre los miles de peruanos asesinados como consecuencia del movimiento que él ideó y que lanzó. Simplemente dijo: me siento mal, estoy enfermo y quiero que me curen, por eso he venido acá. Yo recuerdo las grabaciones que hay del juicio al mariscal Pétain, condenado a muerte en Francia en el año 45 por traición a la patria. Tenía 89 años Pétain y estaba enfermo, como suele suceder a esa edad. Nunca invocó sus problemas personales de salud. Él fue a defender lo que había hecho y fue condenado a muerte, luego conmutado. Murió a los 95 años preso. Pero ¿no es algo chocante que este señor se preocupe solamente sobre su salud y no tenga ni una palabra de compasión ante estas víctimas que supuestamente fueron víctimas por error, porque según ellos no querían poner la bomba ahí, sino en una esquina más allá? Señor Arce, explíquenos, por favor, su opinión sobre esto. A mí en lo personal no me causa sorpresa, porque el señor ha hecho tanto daño al país y es evidente que él no asume su responsabilidad. Pero que vaya a quejarse sobre sus dolencias médicas cuando hay 25 muertos. Hay un tema de derechos humanos, que todo ciudadano tiene acceso al servicio médico, así esté en prisión. Pero acá está en cuestión... se queja de que los médicos del centro naval no logran curarlo. No, pues señora... A la edad que tiene, evidentemente. Pero lo más importante es que este señor es directamente responsable. Son cerca de 70.000 muertos según la Comisión de la Verdad. Muchos de ellos, la mayoría, evidentemente, responsabilidad de Sendero Luminoso. La mayoría, sí. En consecuencia, el señor tiene que asumir su responsabilidad. Recordemos que estos casos de personas de la tercera edad que están siendo judicializados por crímenes que se ha cometido, ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, como usted dice, pero también con altos oficiales alemanes que han tenido que purgar cárcel sus últimos años de vida porque tienen responsabilidad. Son crímenes de lesa humanidad. Los atentados que ha hecho Sendero Luminoso ha destruido no solamente la estructura del país, ha llegado a destruir nuestra propia identidad, porque se agarraban con los campesinos, con señor las personas Velázquez, más humildes. Usted que entonces que les caiga todo el peso de la ley. Experiencia durante el primer gobierno de Alan García contra el terrorismo. Yo comparto su indignación. Su reacción ante esta... Este juicio que se inició en febrero del año pasado y que ahora se ha reabierto la audiencia, y ningún acto de constricción de Abimael Guzmán, de este sanguinario terrorista, sino quejarse de su enfermedad. Esa enfermedad de repente puede ser curada. Lo que no va a poder curarse es el dolor que le insufló no solamente a esas 25 familias que perdieron a sus seres queridos en este atentado de Tarata, sino, como lo dice Richard, cientos de miles de ciudadanos que fueron muertos por la nuca en la oscuridad de la noche. Nosotros como partido perdimos 1.314 autoridades que fueron muertas por Sendero Luminoso. Conocí a algunos de ellos. Muchas gracias por estar presentes y creo que podemos despedirnos recordando esa frase del ministro de Defensa, Jorge Nieto: el desastre no es lo que naturaleza nos da, el desastre somos nosotros. Cuando no coordinamos bien, cuando no sabemos unir esfuerzos. Muchas gracias. Y nuestra condena a Sendero Luminoso y al MRTA por todo el daño que ha hecho al país. Eso es muy importante. En particular, yo conocí al prefecto de Abancay, asesinado, aprista, por cierto, asesinado por Sendero Luminoso, señor Urbiola. Así que mis pensamientos van hacia él y los otros mártires que hicieron su trabajo. Pero pienso en usted por Apurímac, así es que se me ha venido a la memoria el señor Urbiola. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Por favor, mañana voten inspiradamente en el Pleno. Comienza la actividad parlamentaria total y sin duda tendremos noticias de la sabiduría que llevan para inspirar leyes y fiscalización. Gracias por tu sintonía. Queden invitados mañana a las 7 a una nueva versión de las 5 de las 7. Buenas noches.